Bueno, en esta clase entonces vamos a hablar un poquito, para terminar el tema de flexión, de la verificación a rotura de una sección pretensada. En principio, es interesante contar, digamos, que antiguamente la verificación a rotura no se realizaba. El cálculo de pretensado se realizaba tal como hemos visto, verificando tensiones en estado de servicio, y si las tensiones verificaban, ahí se daba por concluido. Lo que ocurrió es que después empezaron a aparecer secciones, especialmente con un elevado grado de pretensado y de baja altura, muy anchas también en general, donde ni bien se alcanzaba el momento de fisuración, al poco tiempo la sección alcanzaba su agotamiento y se rompía. Es decir, que había muy poquito margen entre la capacidad de servicio y la capacidad a rotura o momento último que podía soportar nuestra viga. Con lo cual se empezaron a realizar este tipo de verificaciones para conseguir obviamente la seguridad necesaria en este sentido. Bueno, vamos a contar un poquito cómo es que se hace esto. Vamos a compartir la pantalla y arrancamos. Bien. Habíamos visto que las vigas pretensadas o una viga pretensada, cuando las llevábamos a rotura, rompía de la misma forma que una viga de hormigón armado. Y que la única diferencia que había entre el esquema de rotura de una viga de hormigón armado y una viga de hormigón pretensado es que el acero pretensado tenía una deformación previa y por lo tanto una tensión previa que se mantiene, o suponemos que se mantiene, a lo largo de todo el proceso hasta la rotura de la viga. Por lo demás, el resto de las hipótesis, la deformación límite del 3 por 1000 del hormigón, el mantenimiento de las secciones planas y resistencia nula del hormigón traccionado son cosas que conocemos. La única diferencia entonces es esta, la deformación previa, que la podemos llamar E sub z con un subíndice 0, debida al pretensado, o E sub 0 directamente. Bien, estas entonces son las hipótesis y el esquema de rotura. Tenemos una deformación del hormigón del 3 por 1000, una deformación del acero E sub t. Acá E sub t no es la deformación previa está, digamos, esta sería la deformación desde el estado de servicio al estado de rotura. Y el esquema de cargas o de fuerzas está dado por un bloque de compresión de altura, o sea, de compresión constante, con una tensión igual a 0,85 de la tensión de rotura del hormigón, o tensión característica del hormigón, con una profundidad A. Obviamente, esta fuerza de compresión C en el hormigón y esta fuerza de tracción T en el hormigón tienen que ser iguales, y a su vez C por el brazo de palanca o T por este brazo de palanca nos va a dar directamente el momento que resiste la sección. Llamamos D sub P a la distancia que hay desde la fibra comprimida al baricentro de la armadura pretensada. Además, la otra cosa que sabemos, y que es igual que en hormigón armado, es que esta profundidad del bloque de tensiones A está relacionada con la profundidad del eje neutro C mediante esta expresión que está acá, donde A vale un cierto valor beta 1 por C. Este beta 1 es comúnmente 0,85 en hormigón armado, porque en general trabajamos con hormigones menores que el H30, pero digamos que vale 0,85 hasta hormigones H30. Ya para hormigones superiores, este valor beta 1 se achica un poco, de acuerdo a esta fórmula que está acá, donde interviene la tensión característica del hormigón mayor que 30, y el límite es 0,65. O sea que está entre 0,85 y 0,65 para valores mayores de H30. Bien. Otra cosa que habíamos visto era que el diagrama de tensiones en los aceros de alta resistencia, el diagrama de tensión de formación en este tipo de aceros, no presenta en general un escalón de fluencia, sino que, digamos, se desarrolla el periodo elástico durante un determinado tiempo y después se entra en deformaciones plásticas
con deformaciones ya mucho más grandes, hasta llegar a la rotura. Al no haber un escalón de fluencia, lo que se hace es definir un valor F sub I, Fy, que vendría a estar por aquí abajo, que determina o digamos, es una tensión convencional de fluencia, no representa un escalón de fluencia, sino que es la tensión a la cual, si nosotros llevamos el ensayo, o realizamos el ensayo, llegamos a una tensión tal, y sin llegar a la rotura descargamos, y la descarga se produce en general siguiendo una línea paralela a esta, con la misma pendiente, digamos, del periodo elástico, pero nos va a quedar acá abajo una deformación remanente del 0,2%. Esa es la llamada sigma 0,2 o F02 o beta 0,2, según el reglamento que ustedes tengan, y que es una tensión o convencional de fluencia. ¿Qué representa? Nada, solamente que en el ensayo de tracción, cuando llegamos a esa tensión y descargamos, nos queda una deformación remanente en la pieza del 0,2%, nada más, es una tensión convencional. Entonces, nosotros lo que vamos lo que nos va a pasar, digamos, cuando lleguemos a la rotura, es que el acero va a estar a una tensión FPS, que no sabemos cuál es, no sabemos, no va a ser la tensión de fluencia, porque la tensión de fluencia es una tensión convencional, y seguramente tampoco va a llegar a la tensión última, tensión de rotura. Va a estar, digamos, en el medio de las dos. Que de cualquier manera, si ustedes miran un poquito acá este dibujo, no va a haber mucha diferencia porque vamos a estar en esta zona. Esta tensión FPS podrá estar un poquito por encima de FI, que está por acá, y debajo de FU. ¿Cuánto vale? Y todavía no lo sabemos. Y la deformación del acero, ahora acá sí está indicada, la deformación inicial, indicada con un asterisco que sería E sub 0, y la deformación efectiva E sub t, que es la que aplicamos o la que adicionamos a la deformación inicial para llevar a nuestra pieza a la rotura. Entonces, bueno, ¿cómo trabajamos? En principio tenemos dos posibilidades. Una es conocer este diagrama tensión-deformación del acero, es decir, que el fabricante, el proveedor del acero nos entrega este diagrama y entonces podemos utilizarlo para verificar la rotura. Bueno, la tensión previa o la deformación E sub 0 del hormigón, perdón, no del hormigón, del acero, la obtenemos con la fuerza inicial de pretensado sobre el área de la armadura y el módulo de elasticidad del acero. O sea, no hay ningún misterio, son todos valores conocidos. Fuerza, área y módulo de elasticidad. Esta es la deformación inicial que tiene el acero previamente a llevar nuestra viga a la rotura. A esta deformación tenemos que adicionarle la deformación efectiva que vamos a llevar, que va a ser la deformación de rotura. Entonces, vamos a realizar un cálculo iterativo con nuestro diagrama. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarnos aquí en el diagrama, va a ser más sencillo verlo acá. Perdón. O sea, ¿qué tenemos? Tenemos nuestro diagrama de deformaciones del hormigón, el cual tiene una deformación del 3 por 1000, que la tomamos fija. O sea, vamos a entrar a pivotar acá. Y a partir de acá, con este valor en el 0,3 por 1000, vamos a ir tanteando diferentes valores de E sub t. Vamos a ir viendo diferentes valores de E sub t. Con estos valores de E sub t, nos vamos a ir al diagrama que vimos recién y vamos a sacar distintos valores, o sea, vamos a determinar un valor de FPS. FPS lo sacamos del diagrama estimando este valor de sub t. Vamos a ir tanteando a ver qué pasa. Bien, fíjense que si nosotros fijamos un E sub t, ese E sub t nos queda con el diagrama fijo acá en el 3 por 1000, esta recta nos queda totalmente definida, se nos define el valor de C, se nos define por lo tanto el valor de profundidad del bloque de compresiones A y el valor de C. Por otro lado, el valor de T va a ser igual a la armadura por el FPS que determinamos del diagrama.
Y vamos a tener que ir tanteando diferentes valores de E sub t hasta verificar que T y C sean iguales. Porque en la condición de rotura el par se sigue dando, el par último. O sea, nosotros tenemos que respetar el equilibrio finalmente. O sea que vamos a ir tanteando con diferentes valores de E sub t hasta obtener un valor o hasta llegar a obtener la condición en que estas fuerzas T y C sean iguales. Entonces, una vez que lo obtuvimos, el momento nominal que resiste la pieza es C por el brazo de palanca Z, igual a T por el brazo de palanca Z, porque las fuerzas son iguales. Y con esto tenemos que verificar que nuestro momento último sea menor o igual que phi por el momento nominal, donde este phi vale 0,9 igual que en hormigón armado. Fíjense que el momento nominal, o sea, puede ser, en primer lugar, puede ser que no nos alcance. Puede ser que no nos alcance esta expresión, o sea, que esta expresión no verifique. Si esta expresión no verifica, una posibilidad que tenemos es agregar armadura pasiva. Agregando armadura pasiva, tenemos más sección de acero, y esa armadura pasiva, obviamente, con las deformaciones que estamos manejando, va a estar en fluencia. Por lo tanto, ahora el momento del acero va a ser T por Z más el momento de la armadura pasiva. A su vez, sección de armadura, por tensión del acero, 4.200 kilos por centímetro cuadrado, por ZS. Este es el brazo de palanca de la armadura pasiva, que lo vamos a conocer porque nosotros colocamos, o sea, porque la posición de la armadura pasiva la vamos a determinar nosotros, es la que está dibujada aquí en rojo. Y entonces, bueno, con eso, digamos, si este momento nominal solo no nos alcanza, con esto cumplimos con, digamos, ¿qué incógnita tenemos acá? Solamente el valor de la armadura. Beta S es conocido, Z sub S, perdón, lo colocamos nosotros, ponemos que esté en una posición que nosotros elegimos, no sé, 5 centímetros por abajo de la fibra inferior, así que la única incógnita es A sub S, así que despejamos de acá, y con eso determinamos la armadura pasiva en condición de rotura en el caso de que la armadura activa no nos alcance. Puede ser también, puede ocurrir que nosotros empezamos a trabajar, fijamos este punto acá de 3 por 1000 y por más que intentamos, o sea, por más que vamos a llegar a un valor de C que no nos va a verificar. O sea, digamos, ¿cuál es el límite que tenemos con todo esto? ¿Hasta cuándo podemos llegar y podemos decir, bueno, mira, esto no verifica? Si nosotros vamos tanteando con diferentes deformaciones y llegamos a un valor de la profundidad del eje neutro igual a la totalidad del espesor del ala de nuestra viga, siempre trabajamos con secciones T, o sea, llegamos a que este valor A es igual a la expresión o o sea, que implica la compresión total del ala de la viga. Y esa fuerza C por el brazo de palanca no nos alcanza para compensar el momento último, en ese caso hay que rediseñar porque el que no va a verificar va a ser el hormigón. En el caso de que este valor de C alcance, pero el que no nos alcanza es el acero, entonces sí recurrimos a este artificio de poner una armadura pasiva. En rigor habría que recalcular la profundidad del eje neutro otra vez, pero no vamos a obtener diferencias de orden práctico. Pero bueno, o sea, si digamos que con estos esquemas de carga, nosotros con toda la profundidad, o sea, estableciendo que toda la profundidad del bloque de compresión llega al espesor del ala de la viga, y si con eso no nos alcanza, bueno, entonces tenemos que redimensionar. Lo que nos va a aportar el alma, que es muy finita, no va a ser relevante y podríamos llegar a tenerlo en cuenta solamente en casos donde nos falte muy poquito para verificar. Pero esos son los límites y las posibilidades que tenemos. Bien. Ahora, puede ocurrir que
no tengamos el diagrama tensión-deformación del acero. En ese caso, el CIRSOC nos evita calcular o tantear ese valor de la deformación E sub t y nos propone valores aproximados para el cálculo de FPS, de esta tensión del acero pretensado en la rotura. Son de aplicación estas expresiones solamente cuando la tensión de pretensado verifica, o sea, es mayor o igual que la mitad de la tensión última, lo cual en general ocurre, o sea, esta verificación en general se va a cumplir. Y la expresión para FPS es esta que está acá, es una expresión experimental, no tiene mayores explicaciones, y donde en general las cosas que intervienen están todas listadas acá, o sea, están todas listadas en las diapositivas que vienen, pero son todos valores conocidos, o sea, la expresión parece larga y engorrosa, pero en realidad no hay demasiado misterio, demasiada complicación en lo que tenemos que poner. Inclusive vamos a ver que algunos de estos valores normalmente se anulan, así que la expresión suele ser más sencilla. Entonces, ¿qué intervienen? Los valores que intervienen es la tensión de la armadura, bueno, esta FPS es la que queremos determinar, la tensión de la armadura en el acero, FPU es la tensión última, tensión de rotura del acero, FPI es la tensión de fluencia nominal, gamma P es un factor que tiene en cuenta el diagrama tensión de formación del acero, si el acero es de relajación normal, de baja relajación, y este valor de gamma viene caracterizado por este coeficiente o la relación entre la tensión de fluencia y la tensión última. Bueno, aquí están los valores, así que simplemente es buscar y reemplazar el que corresponda. Beta 1 es el valor que relaciona la profundidad del eje neutro con la profundidad del bloque de tensiones, que ya habíamos visto, 0,85 para tensiones menores que 30, o sea, para hormigones H30 o de inferior calidad, y con esta expresión limitado por un mínimo de 0,65 para hormigones de más calidad. Esta es la cuantía de la armadura tesa, de la armadura pretensada. Esta es la expresión, es una cuantía simplemente. B es el ancho del borde comprimido. Esta D sub P es la distancia que va desde la fibra más comprimida hasta el baricentro de la armadura. Es un equivalente prácticamente a la altura de la sección de hormigón armado. D es la distancia desde la fibra más comprimida hasta el baricentro de la armadura no tesa, es la diferencia que tenemos si colocamos la armadura pasiva. Este D va a ser un poquito más grande que D sub P. Cuantía mecánica de la armadura traccionada, pasiva, y cuantía mecánica de la armadura comprimida, que normalmente va a ser 0 porque no vamos a tener cuantía de armadura, o sea, no vamos a poner armadura de compresión, por lo menos en principio suponemos que no nos va a hacer falta. En general no la ponemos. Si tenemos que, ante la alternativa de tener que poner una armadura de compresión, más vale diseñamos toda la sección. Sería una locura, salvo que tengamos extrema necesidad de ponerla, ¿no? Y esta sería la cuantía mecánica de la armadura de pretensado. Bueno, y acá especifica además que cuando trabajamos con secciones T, las cuantías mecánicas se calculan para el ancho del alma, y se calcula solamente teniendo en cuenta la cantidad de armadura necesaria para equilibrar las tensiones que se producen en el alma. O sea que habría que considerar, digamos, el bloque de tensiones solamente en el ancho del alma y la armadura que necesitemos para equilibrar esa compresión ahí arriba. Bueno, esta expresión, digamos, parte de la base de que la armadura de compresión se encuentra en fluencia. Nosotros, insisto, no vamos a tener armadura de compresión, pero bueno, esto establece que en caso de no ser así, digamos que estos valores no serían seguros y establece una expresión que debe cumplirse, y que esto, digamos, sirve para controlar la profundidad del eje neutro. Son todas fórmulas experimentales, realmente no hay una explicación por lo cual estas expresiones son así.
Y finalmente, bueno, si este valor de prima es mayor que 0,15, de prima es la distancia de la fibra, digamos, inferior, sería a la armadura de compresión, es mayor que 0,15 por la altura, digamos, por la distancia de la fibra superior a la armadura de pretensado, la armadura de compresión se adopta igual a 0. En fin, son fórmulas que parecen muy engorrosas, pero van a ver que cuando las reemplacen son bastante sencillas y no tienen dificultades. Entonces, bueno, esto es para cables adherentes. Al tratar de, o al tener cables no adherentes, al no haber adherencia entre el acero y el hormigón, ¿qué es lo que pasa? Ya el hormigón no acompaña al acero en la deformación. El acero está solo, está por ahí exento, está fuera de la sección o no está adherido a la sección. Entonces la deformación del acero por ahí no tiene una buena correspondencia y no hay una compatibilidad entre las deformaciones del acero y del hormigón. O sea, hay un alargamiento global del acero, producto de la deformación total de la pieza, pero no está esa correspondencia entre fisuras y alargamientos. Bien, entonces para el caso de cables no adherentes da otras expresiones, que son las que tenemos acá y que son una para elementos con relación luz-altura menor que 35 y otra mayor que 35. Bien, tenemos finalmente cuantías límites. El reglamento establece una cuantía mínima de armadura total, o sea, armadura de pretensado, armadura tesa y armadura pasiva, armadura no tesa. Y establece, fíjense, que tiene que desarrollar una carga, o digamos así, soportar un momento, por lo menos igual a 1,2 veces el momento de fisuración. Este momento crítico es o sea, establece una carga mayorada igual a 1,2 veces la carga de fisuración determinada en base al módulo de rotura, o sea, a la resistencia a tracción del hormigón. Fíjense que vale, este módulo FR vale 0,7 de la raíz de F'(C), o sea, es la tensión de atracción del hormigón. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que está diciendo esto? Que la resistencia minorada de nuestra pieza tiene que soportar por lo menos 1,2 veces el momento de fisuración. Y esto es un poquito, o esto sí viene a cuento de lo que yo les decía al principio, donde había secciones que ni bien se fisuraban, rompían muy rápido. En el caso de una sección que esté fuertemente pretensada, de poca altura, una vez que fisura, es posiblemente que el momento de ruptura se alcance rápido. Entonces, en cierta forma, nos está diciendo que la resistencia total de nuestra sección, además de superar nuestro momento último, tiene que superar 1,2 veces el momento de fisuración. O sea, en la medida que el momento último resulte menor que este valor 1,2 del momento de fisuración, bueno, tenemos que diseñar con esto. En general, es muy raro que esto no ocurra. En secciones de altura normal, entre comillas, esta condición se va a cumplir con tranquilidad. Bueno, en cuanto a las cuantías máximas, el SIGSOC no establece una cuantía máxima, pero obviamente es necesario asegurar que la pieza rompa de forma dúctil, una ruptura con aviso. Por lo tanto, se establece que, bueno, para vigas sin pretensar, esta cuantía no puede superar 0,75 veces la cuantía de la sección equilibrada. Acá estamos en caso de hormigón armado. Y para vigas pretensadas se establece esta condición, 0,85A, donde es la profundidad del bloque de tensiones, D sub P, distancia de la fibra superior a la armadura pretensada, tiene que ser menor o igual que 0,36 de beta 1. Cumpliendo esta condición, aseguramos rotura dúctil según el SIGSOC. Nuevamente estamos con fórmulas experimentales. Bueno, finalmente, y esto también creo que se los he comentado algunas veces, independientemente de la armadura de pretensado y del grado de pretensado que tengamos, siempre es necesario tener una armadura pasiva,
Y especialmente cuando tenemos elementos no adherentes, o tenemos pretensado no adherente con más razón, tenemos que tener mínimamente una armadura adherente, mínima, para evitar, o sea, para, digamos, conseguir que nuestros elementos estructurales trabajen como elementos de hormigón armado y además tener un control razonable sobre las fisuras. Nosotros con una armadura pasiva, un canastito de acero por donde van los cables de pretensado, garantizamos un control bastante adecuado de las fisuras. Los elementos que no tienen armadura adherente, digamos, presentan una ductilidad, o sea, una deformabilidad, digamos, que está por encima de cuando superamos el rango elástico, que es muy baja, o sea, se fisuran y se rompen muy rápido y no disipan energía. Por lo tanto, la idea es que siempre nuestros cables de pretensado vayan adentro de una jaulita de armadura pasiva formada por estribos y barras longitudinales, armadura de piel, en fin. Piensen siempre en una jaula de armadura y los elementos pretensados adentro. Esta armadura adherente mínima se determina mediante unas expresiones bastante sencillas, que es, en este caso, nuestra armadura es el 4 por 1000 de esta sección A sub C, que es la sección comprimida. O sea, este A sub CT, en este caso, es el área parcial de la sección transversal comprendida entre el eje baricéntrico de la sección total y el borde más traccionado. Me equivoqué, era traccionado en vez de comprimida. O sea, cuando tenemos momento negativo, tenemos este área, que es el área que está por encima del eje neutro. Cuando tenemos momento positivo, es esta otra que está acá. Y bueno, y creo que con esto terminamos las cuestiones de armadura y de verificación de rotura. O sea, acá tenemos verificaciones de rotura, insisto, y bueno, algunas disposiciones reglamentarias. Bueno, para terminar, finalmente vamos a tratar otro tema cortito, que es simplemente un concepto, y que es el de carga equivalente de pretensado. Nosotros, hasta ahora, lo que hemos hecho es plantear al hormigón pretensado como un esfuerzo interno. Es un esfuerzo normal de compresión ubicado en cierto lugar de nuestra sección que produce tensiones internas. Ahora bien, podríamos pensar también que esas acciones internas que provoca el pretensado son provocadas por cargas externas. O sea, no habría ningún inconveniente. Estas cargas externas en realidad van a estar un poco determinadas también por las fuerzas de desvío que tenemos en los cables curvos. Piensen en un cable curvo que al estar estirado tiende a ponerse recto. Entonces, como el hormigón lo confina a ese espacio curvo, aparecen esfuerzos de desvío que tienden o que hacen que el cable mantenga esa posición. Esa carga distribuida vale la fuerza P que tenemos distribuida sobre el radio de curvatura. O sea, la fuerza de pretensado sobre el radio de curvatura. Esto se puede ver con claridad acá, esta deducción. Nosotros tenemos la fuerza de pretensado, tenemos el cable curvo. Estos son los esfuerzos de desvío, que son esfuerzos por unidad de longitud. Y digamos que en este diferencial de sub X, el cable barre un ángulo alfa. Acá tenemos al medio, consideramos alfa sobre 2 para cada lado. Entonces, planteando simplemente equilibrio de fuerzas, 2P por el seno de alfa sobre 2, estas dos fuerzas, por el seno de alfa sobre 2, o sea, la fuerza vertical, esto tiene que ser igual a la fuerza P por esta distancia diferencial de X. Bien, alfa sobre 2 lo podemos expresar como arco sobre radio, hablando en radianes, o sea, d sub X sobre 2
sobre el radio de curvatura que lo llamamos ρ. Entonces obtenemos el valor de alfa. Además, otra cosa que podemos hacer, como estamos manejándonos con un diferencial, o sea, con ángulos chicos, sabemos que en ese caso el seno de un ángulo es igual prácticamente al mismo ángulo, expresado en radianes, obviamente. Por lo tanto, este seno de alfa sobre 2 lo reemplazamos por alfa sobre 2 directamente, igual a P por diferencial de X, y alfa traemos dx sobre ρ acá. Entonces, despejando, obtenemos que este esfuerzo de desvío vale la fuerza de pretensado P sobre el radio de curvatura. Bien. En ese caso, nosotros podemos llegar a expresar, o sea, este sería el esquema para un cable parabólico, donde ahora vamos a ver que esta carga es una carga uniforme, la carga equivalente para pretensado, y tendríamos entonces esta carga uniforme y además tendríamos en los extremos el esfuerzo normal del pretensado, la componente vertical, que es muy chica, P por seno de alfa, y si nuestro cable o el punto de pasaje del cable en los extremos de la viga no coincidiera con el baricentro, tendríamos además un momento adicional P por E, donde E es la excentricidad en el extremo. En general, este valor es muy bajo porque lo que se busca es que el cable pase justamente por el baricentro. Pero o sea que el estado de carga sería esta carga distribuida más estas cargas aplicadas en los extremos. Bien. Digamos que esos esfuerzos de desvío, dependiendo de la trayectoria que tenga el cable, toman expresiones de este tipo, y en el caso de tener un cable recto con línea quebrada, con ciertos ángulos de desvío, ya no tenemos carga distribuida, sino que los esfuerzos de desvío pasan a ser cargas concentradas, con este valor, P por la tangente del ángulo de desvío beta. Que sería el caso por ahí de una viga pretesada colocada en un banco donde colocamos unos desviadores y los elementos después les damos una cierta inclinación hacia la zona de apoyos. Particularmente, en general, esta expresión es muy útil porque nosotros solemos trabajar con cables parabólicos. Entonces, la carga que es uniforme vale 8 veces la flecha. Flecha es la distancia que medimos entre la horizontal del cable y el punto medio de deflexión máxima. P es la fuerza y L es la luz de la viga. Esto también se puede visualizar de esta forma. Acá tenemos, fíjense, este es el valor de F, este es el valor de L. Acá la fuerza P está aplicada en el baricentro. Y esta es nuestra carga equivalente. Fíjense lo siguiente. Vamos a la diapositiva que sigue. La ecuación del cable es 4 veces la flecha sobre la luz total al cuadrado por X cuadrado. Esto expresado, o con, mejor dicho, con un eje de coordenadas que está colocado ¿dónde? Acá. Está colocada en el centro de la viga y en el punto de máxima deflexión del cable, o sea, en el punto más bajo del cable. Fíjense que en estas condiciones, cuando nos desplazamos para acá, en L sobre 2, la coordenada del cable vale justamente F, que es lo que tenemos aquí, en L sobre 2 y vale F. Bueno, el momento flector, ¿cuánto vale? Volvemos para atrás, el momento flector máximo producido por el pretensado. Vale la fuerza P aplicada acá por la excentricidad F. Vale P por F. ¿Sí? Bien, P por F. Entonces, podemos pensar que este momento máximo es un momento tal que está producido por una carga uniforme por la luz al cuadrado sobre 8. O sea, este es el momento de pretensado, o sea, es, digamos, como sigue un diagrama parabólico, porque el cable es parabólico, evidentemente esa expresión del momento, P por F, va a responder a un cierto W por L cuadrado sobre 8.
Entonces acá despejamos este valor de W, que es la carga equivalente, y obtenemos 8P por F sobre L cuadrado, que es el valor que teníamos también en la diapositiva anterior. Esta es otra forma de verlo que por ahí es un poquito más intuitiva. ¿Para qué hablamos de esto? Muy sencillo, porque en general nosotros hemos visto que el pretensado como esfuerzo interno es aplicable, o en general lo estudiamos para unas vigas isostáticas, para vigas simplemente apoyadas. Esta consideración de tomar una carga equivalente es un poquito más universal, porque la podemos aplicar a todo tipo de estructuras isostáticas e hiperestáticas, porque la estructura hiperestática tiene una pequeña diferencia con la estructura isostática. Y es la siguiente, yo esto no lo he dibujado, pero piensen en una viga simplemente apoyada, con un esfuerzo de pretensado, un cable inclinado, y que por esfuerzo de ese cable la viga tiende a contraflecharse, tener una flecha negativa, o sea que se va para arriba. Si yo le pongo un apoyo en el medio, ese apoyo en el medio me está empujando e impidiendo el desplazamiento del punto central de la viga para arriba. Entonces, aunque no modifique la carga, por efecto del pretensado aparece una reacción hiperestática de pretensado. Que en general, con este tipo de consideración surge en forma relativamente rápida, y además la ventaja es que el pretensado como esfuerzo interno es muy difícil de tener en cuenta en un programa de cálculo estructural. O sea, como esfuerzo interno vamos a calcular, mejor dicho, vamos a calcular la estructura y después aplicamos el pretensado. Acá podemos considerar el pretensado como una carga, meterla dentro de un programa y ver qué es lo que se obtiene. O sea que esa es la ventaja, y por eso es importante que conozcan este concepto. No tiene por ahora otra aplicación. Nosotros en general no lo vamos a aplicar, pero es importante que lo tengan claro, porque es un concepto que puede llegar a ser bastante útil. Bueno, por ahora entonces nada más. Ya nos queda pendiente para las próximas clases hablar de cómo vamos a considerar, o cómo, digamos, cómo afecta el pretensado al esfuerzo de corte, y también un poco cómo vamos a evaluar nuestras pérdidas de pretensado. Bien, entonces por ahora nada más. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.